¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Un escandaloso caso de desaparición de una mujer enfrenta a la Fiscalía, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional. La abogada María Belén Bernal lleva 4 días desaparecida. Se la vio por última vez dentro de la Escuela Superior de Policía y su esposo, un teniente en servicio activo, es el principal sospechoso, pero lo dejaron escapar. La familia de Bernal exige que se lo encuentre lo más pronto, cuestiona la investigación y responsabiliza al Estado por un posible ocultamiento de información o complicidad con el prófugo. Jacqueline Rodas sigue el caso. Este jueves la atención se centró en la Escuela Superior de Policía ubicada en el norte de Quito, donde se realizan pericias. Ahí fue vista por última vez la abogada María Belén Domínguez, quien está desaparecida desde el pasado domingo. Su esposo, el teniente en servicio activo Germán Cáceres, es el principal sospechoso y ahora está prófugo. Hasta el lugar llegó la madre de María Belén, quien increpó al comandante de policía por dejarlo escapar. ¿Qué podemos hacer para que él no se pueda ir? 1 día, 2 días. No pedía más. Pero se fue. Se fue, comandante. ¿Qué hago ahí en eso? No, él va a aparecer. Lo tenemos que encontrar y lo tenemos que judicializar. ¿Cuándo ahora? ¿Cuándo le teníamos ya? La víctima ingresa a la escuela y hay la confirmación de una salida de un vehículo que era conducido por el oficial. El vehículo tenía vidrios polarizados y no se puede comprobar fehacientemente si estaba o no la persona en la parte de atrás. En la mañana y en la tarde hubo plantones en la Fiscalía exigiendo que la encuentren. La defensa de la familia de María Belén teme que se esté ocultando información. Que se ha escapado cuando la DGI manifestó que tenía seguimientos todo el tiempo con dispositivos especiales o hacer ánimo de cuerpo, porque es un policía más. El Estado podría y será responsable. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, recalca la complejidad del caso al tratarse de policías encargados de realizar informes sobre otro policía. Cuidado, nos vayan a manipular cualquier tipo de indicios que se vayan aliando en este proceso. No tenemos hasta ahora un informe de lo que sucedió al interior de la escuela de policía. No nos han hecho conocer oficialmente. Conocemos que han perdido el control del seguimiento y vigilancia del ahora sospechoso. Esa es una responsabilidad no de Fiscalía, sino propiamente de la Policía Nacional. El viceministro de Seguridad dice que no podían detener al sospechoso. Se esperaba que tengamos ya una orden de detención, pero si no se la tiene, no se le puede privar de la libertad en estos momentos. La búsqueda sigue. Hasta el momento se ha hecho público que dentro de la escuela de policía se encontró el teléfono celular, una cartera y calzado de María Belén Bernal. Un caso muy delicado y escandaloso para la institución policial. Esperemos que se llegue al fondo con las investigaciones, no importa quién caiga, aunque sea un miembro de la institución policial, un oficial como en este caso. En otros asuntos, el Estado asignará $300 millones para cubrir parte de la deuda histórica que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta mañana, delegados del gobierno firmaron el acta de compromiso. Patricio Díaz, con el tema. Es la firma del primer acuerdo de pago de la deuda del Estado con el IES. Están el vicepresidente de la República, ministros, el presidente del Consejo Directivo de la institución y su director general. Serán $300 millones que, según informó el ministro de Economía, corresponden a creencias pendientes de devolución del IVA de 2011 y prestaciones de salud de jubilados que vienen de entre 2013 y 2016. $61 millones nos deberían de dar la semana próxima. El resto en septiembre y antes de diciembre completamos los 300 millones. Insistir que son deudas históricas contraídas por gobiernos anteriores, que en algunos casos el Estado tiene deudas con el IES que son desde el año 2001, desde hace más de 20 años. Y en lo específico de lo que ahora estamos pagando es desde el 2011, desde hace más de 10 años atrás. Ante las necesidades urgentes que tiene el IES, el presidente del Consejo Directivo anuncia en qué se invertirán estos recursos. Compromisos principalmente con los prestadores de servicios de la salud y asimismo para repotenciar
algunos hospitales que importantemente demandan de cambios y adquisición de ambulancias, entre otros. No se quiso dar una cifra del monto total de la deuda del Estado con la institución, pero se anunció que los pagos se realizarán conforme se justifiquen las acreencias a través de auditorías externas en el IES. Eso corresponde a la seguridad social. Nosotros vamos a ese ritmo que ellos van. Aquí lo importante es decir que no se pueden pagar deudas que no estén auditadas. Eso es ilegal. Se paga lo única y exclusivamente lo auditado. Lo primero es establecer un mecanismo de una contratación de una empresa de auditoría externa para que con eso gradualmente, permanentemente, se determinen y se confirme el trabajo de la prestación de salud y automáticamente se pague. No se ha definido fecha ni plazo aún para un nuevo pago. Las mesas de diálogo se retomarán las próximas semanas con una respuesta del gobierno nacional a los planteamientos de las organizaciones sociales. Además de la judicialización de líderes sociales, piden la reparación a los familiares de los fallecidos, como nos muestra Fabiola Santana. Tras 2 días de reuniones, las mesas de diálogo de seguridad y derechos colectivos tendrán un breve receso. Las organizaciones sociales esperan que el gobierno se pronuncie hasta el lunes respecto a todos sus planteamientos y el martes volver a conversar. Existen más de 200 judicializados, entonces esto también es para defender a todos los dirigentes que hemos estado en estas movilizaciones, siempre con el decreto 98, el derecho a la resistencia. Este jueves hubo un delegado de la Fiscalía en la mesa de seguridad, pero también esperan al Consejo de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo. Consideran que esta institución debe elaborar un nuevo informe como el de las manifestaciones de 2019. Buscan la reparación de las familias de los 7 fallecidos. En ese sentido nosotros hemos planteado que es extraño, ¿no? Desde el gobierno nacional felicite, se condecore, haga todo a quienes nos reprimieron en la protesta social y sin embargo a nuestros compañeros quienes fueron incluso fallecidos en ese proceso no hay ningún tratamiento, mucho menos de una reparación integral. Sobre el tema de la judicialización a los líderes indígenas, gremios como la Cámara de Comercio de Quito piden que los destrozos y pérdidas económicas no queden sin ser investigados y sancionar a los responsables. El sector productivo en el mes de junio tuvo amplísimas pérdidas, el sector comercial más de 500 millones, si sumamos exportaciones y otros sectores suman más de 1.000 millones en pérdidas, y si es que los procesos judiciales, cualquiera estos sean, tienen su camino dentro de la justicia, tienen que seguir su camino en la justicia. Un día antes, el ministro de Gobierno anunció que no habrá persecución de parte del Ejecutivo, pero que tampoco interferirá en las decisiones judiciales. Este jueves lo ratificó el viceministro de Seguridad. Bueno, justamente ese es un tema que lo maneja el sistema de justicia, lo está manejando la Fiscalía General del Estado y dejemos que ellos hagan su trabajo. En las mesas también se tratará, por un lado, la inseguridad ciudadana y situación penitenciaria, por otro, la educación intercultural y más temas relacionados a los derechos colectivos. Focalizar los subsidios a las gasolinas y el diésel a través de una tarjeta de débito es lo que proponen los distribuidores de combustible. Además, solicitan que se los integre a las mesas de diálogo donde se discute este tema. Reclaman al gobierno que se respeten los 5 centavos de margen de comercialización que se fijó en el año 2019. Los distribuidores de combustibles piden que se los integre a las mesas de diálogo porque ellos conocen la dinámica del negocio. Sostienen que una tarjeta de débito es la manera más sencilla y efectiva para focalizar los subsidios, que implementar cualquier otra cosa cuesta millones. La alternativa más viable, más segura y más económica, que es por la tarjeta de débito, lógicamente estamos preparados. Pero no lo que las ideas estas que quieren venderle al gobierno de que el sistema, el software por sistema de QR, no, eso va a haber un problema primero en el costo del programa, que son como 300 millones. Esa es su opinión, pero además tienen reclamos. Dicen que en el gobierno hay funcionarios que pretenden tumbar el incremento del margen de comercialización que en el 2019 se fijó en 5 centavos. Eso fue producto de un estudio que se establecieron y un acuerdo que se estableció con los gobiernos de entonces
ese margen de comercialización que era en porcentaje y era el 18%. Señalan que su situación económica es compleja y que por ello van a realizar un plantón este 22 de septiembre. Es una aparición forzosa por falta de liquidez. Estuvieron presentes también representantes de las gasolineras rurales. Ellos reclamaron porque los márgenes de utilidad que tienen son los mismos que las estaciones urbanas, sin tomar en cuenta la distancia que se debe transportar el combustible. Llegó la primera parte del equipo que servirá para la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia. Fue donado por Estados Unidos y este viernes será la entrega oficial en una de las unidades más importantes de la zona. Al evento asistirá la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Y Paul Romero viajó a la frontera para informarnos. Los equipos donados por el Comando Sur de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas para mejorar las operaciones en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ya llegaron a las unidades de la frontera norte. Son chalecos antibalas, cascos, equipos de comunicación, visores nocturnos, kits de primeros auxilios. Son equipos de protección para las patrullas que operan en la frontera norte ante eventuales ataques y enfrentamientos con grupos irregulares armados del vecino país vinculados al narcotráfico. Esperamos contar y tener mejores resultados de los que ya tenemos hasta la presente fecha. Con toda la cantidad que hemos cogido, más o menos se ha neutralizado unas 20 o 30 toneladas de producción en todo lo que va del año. La donación incluye armamento que llegará en los próximos días. Dentro de eso viene todo ese equipo, todo ese armamento muy avanzado en tecnología también y que nos va a facilitar de mejor manera cumplir con nuestras misiones y tareas cada día acá en la frontera. También se entregaron varios vehículos para logística como parte del acuerdo de cooperación de Estados Unidos con el Ecuador. Los equipos serán utilizados por el personal de la Brigada de Selva 19 Napo, responsable de las operaciones militares en las provincias de Orellana y Sucumbíos, frontera con Colombia. La ceremonia de entrega se realizará este viernes con la presencia de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, quien visitará esta unidad estratégica de las Fuerzas Armadas. Compromiso para los dos países, de fortalecernos, de cada día entrenarnos más. Igualmente también se recibe ese entrenamiento por parte de los Estados Unidos. La frontera norte está blindada para garantizar la seguridad de la representante del Pentágono que visita el Ecuador. Funerales de la reina Isabel II. Las multitudes aumentan en Londres a medida que se acerca el día del entierro de la reina Isabel. Juan Carlos Asprúa nos tiene la crónica del día de los funerales más concurridos. ¿Qué nos cuentas, Juan Carlos? Sí, Alfonso, amigos, buenas noches. Los concurrentes se cuentan por miles. Para el fin de semana se esperan filas que puedan llegar incluso a 16 kilómetros de distancia de Westminster Hall, el salón ceremonial en el que son velados los restos de la monarca, los restos de la reina Isabel II. Pedro Jiménez con el panorama en la capital británica. Las filas se extienden a lo largo del río Támesis en Londres. La multitud que aguardó durante horas, que ha estado ahí día y noche esperando a que se abrieran las puertas de Westminster Hall, comenzó su ingreso la noche de ayer y la gente sigue llegando. Hoy desde la mañana el desfile de ciudadanos no se ha detenido. Filas de 5 y hasta 7 kilómetros y esperas de 5 horas o más para poder expresar su luto ante el féretro de la reina. Al llegar deben pasar controles de seguridad parecidos a los de los aeropuertos y una vez adentro rodean el ataúd y apenas se detienen un par de segundos para hacer una reverencia. En el interior hay también filas exclusivas para personalidades y ahí fue vista esta mañana la ex primera ministra Theresa May. Otros ciudadanos contaban cómo fue estar cerca de la monarca por última vez. Ha sido una gran experiencia. Hemos venido a decirle adiós y a mostrar nuestro respeto. Fue una mujer muy poderosa. Había mucho silencio y respeto. Fue muy emocionante. En otros lugares de Reino Unido también hay homenajes, como memoriales con flores en Manchester, un sitio que hoy fue visitado por el príncipe Eduardo y su esposa.
esposa. Mientras que en las inmediaciones de la casa de campo de Sandringham en Norfolk, al norte de Londres, estaban Guillermo y Kate, ahora príncipes de Gales, ante centenares de arreglos florales depositados por la gente, y una multitud los esperaba para saludarlos. Pero la atención central sigue en la capital británica, donde el féretro con el cuerpo de la reina Isabel II está expuesto permanentemente, las 24 horas del día, hasta la madrugada de lunes, cuando empiecen los actos del funeral de Estado. Y a medida que se acerca ese momento, más y más personas llegan a Londres, donde se calcula que para el fin de semana, las filas para ingresar al salón ceremonial pueden llegar a extenderse hasta por 16 kilómetros. Seguimos. Jueves violento en Guayaquil. En menos de 6 horas, 3 personas fueron asesinadas al estilo sicariato en distintos puntos de la ciudad, que permanece bajo estado de excepción. Uno de los crímenes ocurrió frente a un mercado concurrido del noroeste de la urbe, como nos cuenta María Gabriela Carpi. Amanecía este jueves y la violencia criminal ya cobraba vidas en Guayaquil. En la 32 y Medardo Ángel Silva, en el suburbio de la ciudad, un hombre fue acribillado en los exteriores de su domicilio. Los criminales le dispararon al menos 10 veces. Según la policía, la víctima tenía antecedentes penales por tráfico de drogas. Aparentemente se encontraba circulando por este sector y en ese momento una motocicleta a bordo de 2 personas ingresan por el lado posterior que me encuentro y en ese momento abren fuego directamente. Minutos después, los agentes confirmaron que los sicarios abandonaron la moto cerca de la escena del crimen. Está la placa posterior tapada con un papel aluminio. Es un acto de precaución ocupado por los delincuentes para evadir las cámaras y lógicamente no sean registradas. Ya en la tarde, el equipo de medicina legal fue hasta el noroeste de Guayaquil para levantar el cuerpo de un hombre que había sido asesinado en los exteriores del mercado de la Casuarina. Un orificio de entrada a la altura de la cabeza, lo que se pudo constatar. Claro, no hay indicios. Aparentemente el arma utilizada puede ser un arma tipo revólver. Casi a la misma hora y también en el noroeste de la urbe, otro hombre fue baleado en el sector del Fortín. Familiares y moradores llevaron a la víctima a una casa de salud debido a la gravedad de sus heridas. En todos estos casos no hubo detenidos, pero los agentes revisarán las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los autores de estos nuevos crímenes, ocurridos en menos de 6 horas y en pleno estado de excepción. Más crímenes, pero la policía sigue actuando. Dio un golpe al crimen organizado en la ciudad de Guayaquil cuando 9 personas fueron detenidas. Este es el resultado de un operativo policial. Los capturados son acusados de delitos de secuestro y extorsión. Según las investigaciones, ellos habrían usado uniformes de policías para raptar a un comerciante de la Bahía con sus 2 hijos. Nos cuenta Estefanía Arias. Agentes de distintas unidades de la Policía Nacional llegaron la madrugada de este jueves a Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil. Allí ejecutaron varios allanamientos para capturar a 9 personas implicadas en el secuestro y extorsión de comerciantes de la Bahía. A esta organización, dentro de este modus operandi, se ha logrado atribuir 4 secuestros extorsivos que se venían generando en el territorio, teniendo como particularidad la detención o la aprehensión, la retención de las personas a través de el secuestro generado por personal uniformado aparentemente, y luego eran trasladados hacia el sector de sociovivienda, donde eran mantenidos cautivos. Fue justamente uno de esos hechos lo que desencadenó la investigación de los uniformados, pues los sospechosos retuvieron a un señor y a sus hijos para exigirle dinero. Como circunstancia detonante es el secuestro que se da a un padre de familia con 2 menores que estaban acudiendo a un centro educativo al noreste de Guayaquil, donde son secuestrados los 3 personas, de las cuales se le pone en libertad al padre de familia, solicitando $20,000 que consiga para poner en libertad a sus hijos. Posterior a esto, el padre de familia se sabe extraoficialmente que pagó $5,000 para poner en libertad a sus hijos. De los 9 detenidos, 2 son mujeres, quienes según los agentes se encargaban de cuidar a los menores secuestrados y también de cobrar algunas de las denominadas vacunas. Fundamental que este momento que van a ser puestos en consideración de la prensa, todas las personas que han sido afectadas, especialmente dentro de los secuestros express de los meses de mayo, junio y julio, que suman 21, lo reconozcan y apoyen a la Policía Nacional con las respectivas denuncias para que obtengan
la sanción que les corresponde. Mientras acá en Sociovivienda 2 el ambiente es este. Policías y militares realizando operativos de control en distintos puntos de esta zona. Por ahora los detenidos fueron trasladados hasta la Fiscalía para la respectiva audiencia de formulación de cargos. El Ministerio de Salud responde a los cuestionamientos por el retraso de la construcción del Hospital Público de Durán en Guayas. Asegura que el próximo mes empezará a funcionar progresivamente, pero que para abril del 2023 estaría operativo en su totalidad, es decir, completo. Diego Cuenca nos informa que los habitantes exigen que se acelere la entrega para no tener que buscar atención médica en otros cantones. Luego de 5 años de retraso en su construcción, el Hospital de Durán Dr. Enrique Ortega Moreira empezaría a funcionar desde el próximo 16 de octubre. La Coordinadora Zonal de Salud asegura que esta vez la promesa se cumplirá. Lo primero que vamos a abrir es el área de consulta externa, 9 consultorios de consulta externa. En el área de emergencia van a haber 2 consultorios. Sin embargo, solo será la primera fase. No se inaugurará la obra por completa y hay que esperar más. A que los procesos se vayan realizando de la adquisición de los equipos, camas, equipos de rayos X, de tecnología, de apoyo, hasta abril de 2023. A los más de 500.000 habitantes de Durán, considerado el segundo cantón más violento de Guayas, les urge una unidad de emergencias. Por ahora solo funcionará 2 consultorios. Así lo señala Alba Alvarado, ex coordinadora de la veeduría del nuevo hospital. Porque cuando aquí hay las famosas balaceras por los sicariatos y otros tipos de inseguridad que existen en el cantón, son derivados a Guayaquil y a veces en el trayecto les cuesta la vida. Mientras tanto, el Ministerio de Salud abrió 125 vacantes. Se llamó a postulación, tenemos más de 18.000 postulantes, pero es totalmente abierto, transparente. Cuando la Casa de Salud funcione en su totalidad, tendrá capacidad para 120 camas, al menos 20 especialidades y consultorios de emergencia. Más noticias. La Organización Mundial de la Salud anuncia que el fin de la pandemia está cerca, pero que el peligro aún no ha pasado. Los expertos dicen que es ahora cuando los cuidados deben ser mayores para regresar lo más pronto posible a la normalidad. The end is in sight. El planeta esperó más de 2 años para escuchar esto. We have never been in a better position to end the pandemic. Que desde la OMS digan que nunca hemos estado en mejor posición para terminar la pandemia es literalmente ver una luz al final del túnel. Pero también dicen esto, We're not there yet. Que aún no estamos ahí, que la meta se ve cerca, pero que hay que hacer lo mismo que hacen los corredores en una maratón. To run harder. Correr más rápido, no aflojar el paso. No podemos cantar victoria antes de tiempo. Los virus también van evolucionando y en cualquier momento la amenaza de cualquier otra variante, de cualquier otro virus, es inminente. A él y a la mayoría de sus colegas les preocupa que la gente entienda esto de que el fin de la pandemia está cerca, como que podemos olvidarnos de ella. Y resulta que todavía no es así. Tenemos que ser conscientes que es un momento ideal para mantener la mascarilla. Tenemos una disminución en la transmisibilidad del virus que nos permite a nosotros de una vez acabarlo. Y también dicen que una vez que la pandemia termine, tampoco es que podemos bajar la guardia completamente. Como el virus no se va a ir, habrá población que siempre estará en riesgo. Aquellos pacientes con comorbilidades son sujetos justamente con factores de riesgo. Y no solo eso, los médicos dicen que con la pandemia algo tuvimos que aprender. Prevenir las enfermedades que puedan llegar. Hay diferentes factores ambientales que nos van a llenar de diferentes patógenos, no solo el COVID, no solo la viruela del mono. No podemos vivir con el mismo descuido de nuestro nivel de salud. Que el anuncio de la OMS es alentador, pero que hay que tomarlo con prudencia. Que aunque el final de la pandemia esté cerca, aún no llegamos ahí. Continuamos informando. Un comerciante herido y un agente de tránsito muerto son los resultados de los hechos criminales que se registran a diario en la ciudad de Esmeraldas, donde además hubo pánico en el interior de un centro comercial tras escuchar disparos.
Entre gritos y desesperación, ciudadanos que se encontraban en el interior de un centro comercial de la ciudad de Esmeraldas salieron del lugar luego de escuchar varios disparos. Se debe manifestar que esta persona llegó herida. Los disparos fueron en la parte exterior del centro comercial Multiplaza. Otro hecho violento se registró la tarde de este jueves, cuando un agente de tránsito que vestía de civil fue interceptado por presuntos sicarios. El hecho ocurrió cuando el hombre caminaba por el sector La Colectiva y dos individuos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones. Luego los asesinos huyeron. Lamentablemente, otra persona pues por muerte violenta aquí en el sector de La Pichincha y Sucre. Estamos en los análisis y las indagaciones preliminares con nuestras unidades especializadas para determinar qué fue lo que sucedió. Mientras tanto, en el sector del centro de la ciudad, delincuentes ingresaron a un local comercial en donde dispararon por reiteradas ocasiones en contra del propietario del negocio. El hombre fue trasladado de inmediato hasta una casa de salud, en donde se recupera. En el sitio se encontraron 5 indicios balísticos y rastros de sangre. Con ese hecho, la cifra se acerca a 357 muertes violentas en lo que va del año. En Santo Domingo de los Áchilas, 3 personas fueron capturadas ayer por portar aproximadamente $250,000 falsos. Los sujetos iban a bordo de un auto dorado con vidrios polarizados y al ver a la policía ingresaron a un hotel de la localidad para intentar esconderse. Y adentro del establecimiento los uniformados hicieron una requisa y encontraron los fajos de billetes falsos. Recordemos que este no es el único caso en esa provincia, pues en agosto pasado se desarticuló una banda dedicada a la fabricación y distribución de dinero falso. El Ministerio de Salud Pública confirmó esta tarde el primer caso de viruela del mono en el norte del país, en Ibarra. La persona contagiada habría contraído la enfermedad en un viaje a la costa ecuatoriana. Sus familiares más cercanos están aislados para evitar la propagación del virus. Cristian Tinajero con el reporte. Hay alerta en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, por la confirmación del primer caso de viruela del mono. El portador del virus es un hombre de 25 años que reside en la zona urbana y se habría contagiado en la provincia del Guayas. El caso fue catalogado como sospechoso el pasado lunes. El paciente actualmente ya se encuentra estable, se encuentra en aislamiento, al igual que en seguimiento diario, al igual que él y su familia y sus familiares. En el entorno de él viven 6 personas. Asimismo, estas también podrían estar contagiadas, pero según el Ministerio de Salud, los 6 familiares no presentan síntomas de la enfermedad, aunque igual se encuentran aislados. Además, las autoridades implementaron un cerco epidemiológico para evitar la propagación del virus. Nosotros hacemos el seguimiento vía telefónica. Si requiere el paciente, estamos con la medicación que se necesita. Como es una enfermedad viral, no necesita un tratamiento específico con antibióticos. Según el epidemiólogo del Ministerio de Salud Pública, el paciente y sus cercanos deberán mantener un aislamiento de al menos 21 días, tiempo en el que la enfermedad desaparece, para que puedan ser dados de alta. Milagro en la provincia de La Suay. Un vehículo con 5 ocupantes cayó a un abismo de cerca de 150 metros en la vía Cuenca Molleturo El Empalme. 4 menores de edad y su mamá lograron sobrevivir. 2 de las víctimas habían quedado al pie de la vía tras ser expulsados del vehículo, mientras que los demás fueron rescatados en el fondo del barranco. Los sobrevivientes fueron trasladados hasta un hospital y se mantienen en condición estable. Más de 1 millón de contribuyentes deberán migrar al sistema de facturación electrónica, es decir, dejarán de emitir facturas físicas. Carla Delgado explica que todavía existen más de 800,000 contribuyentes que aún no han hecho este cambio. Veamos. Aunque faltan 2 meses para que venza el plazo para que negocios y contribuyentes implementen la facturación electrónica en el país, solo 300,000 personas lo han hecho. Es decir, que unos 800,000 contribuyentes siguen usando el sistema de facturas físicas. Desde el mes de noviembre, quienes estén obligados a facturar deben incorporar la modalidad electrónica, con excepción de los negocios populares, que son los que facturan hasta $20,000 al año. Sin embargo, cabe mencionar que aunque el número para esta
mucho mayor de la gente que no está incorporada al esquema de facturación electrónica, la realidad es que el 96% de las facturas que se emiten en el Ecuador a día de hoy son electrónicas y solo un 4% siguen siendo facturas físicas. La idea con esto es fortalecer los controles para luchar contra la evasión tributaria. Sin embargo, explica que por ahora las facturas físicas tendrán validez hasta que termine el plazo de vigencia. Entonces, ¿qué deberán hacer los contribuyentes para entrar en este nuevo sistema? Nosotros como Administración Tributaria ponemos a disposición de los contribuyentes una plataforma un aplicativo para que puedan emitir las facturas electrónicas. Lo único que tienen que tener los contribuyentes es una firma electrónica. Y es precisamente esto lo que preocupa a los dueños de negocios, quienes afirman que cada vez se torna más complejo emprender con tantas demandas tributarias. Realmente no dejan trabajar porque las reglas del juego cambian a cada rato. Andrés Albuja, analista económico, piensa que es obligación del gobierno incentivar la formalidad y que no existan tantas cargas tributarias. Pese a ello, dice, este mecanismo permitirá que se transparenten las cifras que recaudan. Lo que Ecuador tiene como una economía informal y que incluso existe evasión tributaria, lo que se conoce como economía gris, esa zona gris por evasión, bordea aproximadamente entre el 10 y el 20% del Producto Interno Bruto, esa zona gris en las economías. O sea, en Ecuador vendría a ser casi 10.000 millones de dólares. Los negocios populares sujetos al régimen simplificado para emprendedores podrán seguir emitiendo notas de venta u otros documentos impresos. Y una noticia que es buena para los afiliados al IES. El BIES, el Banco del IES, analiza la reducción de tasas de interés para créditos hipotecarios. También aumentar los plazos, es decir, facilitar que los afiliados se acerquen pues al crédito y puedan conseguirlo con facilidad. Juan Carlos Esproa nos cuenta que se espera reactivar la economía a través de estos préstamos de vivienda y estos cambios. Las ferias de vivienda nuevamente vuelven a ser presenciales tras más de 2 años de pandemia. Las empresas inmobiliarias apuestan sus mejores ofertas a quienes les interesa comprar algo propio. Uno de los objetivos es ayudar a la reactivación. Desde el BIES, entre enero y julio, se han entregado más de 400 millones de dólares en créditos hipotecarios. La meta al cierre de año es llegar a los 750 millones. De hecho, para atraer a clientes, ya se analizan algunos cambios que generen incentivo, tanto a los afiliados como a los jubilados. Toda esta serie de colocación apoya a nuestros afiliados o jubilados también a ingresar liquidez en la economía. En este caso estamos también haciendo modificaciones a los productos que tenemos hoy en día para aumentar plazo, para reducciones de tasas que estamos justamente ahorita evaluando en conjunto con nuestro grupo directivo. Y es que pese a la compleja situación económica que dejó la pandemia, hay quienes decidieron invertir en una vivienda propia. Hemos vendido bastantes más casas de lo que se vendía antes de la pandemia, porque la pandemia disparó, esa es la expresión correcta, la necesidad de tener casa propia. No es lo mismo pasar una cosa tan difícil como estar encerrado y estar encerrado en su casa propia. Pese a que la oferta es variada en cuanto a precio, tamaño y ubicación, se da prioridad a las viviendas de interés público, aquellas con una tasa de interés del 4.99%, que está subsidiada por el Estado, con una entrada máxima del 5%. Y 25 años plazo. Los créditos hipotecarios nosotros los estamos colocando a través de este programa 499. En el año 2021 hicimos un proceso de simplificación de trámites que nos permitió colocar aproximadamente entre 220 créditos al mes. Según el gerente general del BIES, en lo que va del año, más de 7.000 afiliados a escala nacional ya tramitaron un crédito hipotecario.